Buenos días a todos. Pues la actividad de hoy fue un poco irregular. Habían un par de cosas por ahí que se nos encimaron, entonces no pudimos hacer una discusión a plenitud como nos habría gustado, pero vamos a aprovechar algunos minutillos para dar la discusión, al menos de esta manera, de las actividades del día de hoy. Entonces espero que hayan disfrutado el paquete de Halloween de matemáticas de LaTeX y vamos a empezar con nuestras soluciones. Entonces, eran 3 ejercicios y el punto era, pues, discutir en equipo lo más que se pudiera. El primero era un ejercicio sobre funciones características. Teníamos 2 incisos. Recuerden que la función característica se define como 1 en el conjunto y 0 en lo demás. Y teníamos 2 incisos a resolver. El primero de ellos es algo más o menos directo si ya tenemos conocimiento de algunas propiedades. Porque para el primero sabemos que la intersección de los fantasmitas es vacía. Y queremos demostrar que la característica sobre la unión es igual a la suma de las características. Entonces, si ustedes estuvieron viendo ya las clases con la profesora, pues ya saben que esto es más o menos trivial. En el sentido de que tenemos la fórmula, la general de este caso, aun cuando no suponemos que los conjuntos son ajenos. Entonces, de manera general, ustedes ya saben que la característica de la unión más la característica de la intersección es igual a la suma de las características. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen ustedes como resultado en general. En general tenemos esto. Algunas veces a esto se le suele conocer como el principio de inclusión y exclusión. El principio de inclusión y exclusión. ¿Ok? Entonces, geométricamente tiene sentido porque cuando yo sumo las 2 características estoy contando 2 veces la intersección. Así que esta fórmula nosotros la tenemos como válida y una observación rápida es que de acá, en nuestro problema, como los fantasmitas son ajenos, entonces tenemos que la característica del vacío pues es siempre 0 por definición porque no contiene ningún elemento. Así que con estas dos ya tenemos el resultado. Si nosotros quisiéramos hacer la demostración como tal, o sea, intentar ver este resultado en general, bueno, no tan en general, pero la demostración por sí misma, tendríamos que hacerlo por casos. Y para explicar eso voy a irme directo al segundo problema. Supongamos entonces que el fantasmita 1 está contenido en el fantasmita 2. Quiero demostrar, la segunda, por cierto, lo que quiero demostrar es una fórmula sobre la característica de la resta. Entonces quiero ver después una desigualdad. Si ustedes se dan cuenta, la desigualdad se sigue inmediatamente de esto, porque, bueno, vamos a decirlo todo, ¿no? En orden. Entonces, para fantasma 1 contenido en fantasma 2, lo que yo voy a querer aquí es demostrar esa igualdad. Y para demostrar una igualdad de funciones, necesito ver que las funciones coinciden en dominio y en cada de los puntos tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, que coinciden en el dominio es claro ya, porque la función la definimos en todo Rn. Eso está escrito aquí arriba. Así que ya coinciden en el dominio, pero tengo que ver que coinciden en regla de correspondencia. Y como la función característica está definida por cachos, pues vamos a entender que necesito hacer varios casos. Como el conjunto está contenido en el otro, esencialmente son 3 casos los que debo hacer. El más particular de ellos sería si X es un elemento del fantasmita chiquito, o sea, del 1. Porque como X está en el primer fantasma, por hipótesis, también X está en el segundo fantasma. Y si está en ambos fantasmas, X no está en la resta. Porque cuando le quito al 2 lo del 1, pues le estoy quitando todos los elementos del 1, entonces X no pertenece a esa resta.
Así que voy a ver que los dos lados de la igualdad salen. La característica de la resta evaluada en x es 0, por lo que yo acabo de decir, y la resta de las características en x menos en x es 1 menos 1, que es 0. Entonces, en este caso ya concluí. Sí, ¿no? Es claro. Porque justo como estoy en ambos, tengo un 1 menos 1 se cancela, y como estoy en el primero, no estoy en la resta, entonces la característica de la resta es 0. Así que ambas imágenes coinciden en este caso. Segundo caso. Si x está en el 2 pero no está en el 1, entonces la característica del 2, que es del grandote, como está en el 2 en particular, como está en el 2 sin el 1 en particular está en el 2, entonces la característica en el grandote es 1, la característica en el chiquito es 0, porque no pertenece al 1, eso ya lo dijimos, y la característica en la resta es 1, porque ya dijimos que pertenece a la resta. Entonces, la característica en la resta, ya dijimos, es 1, y la resta de las características, evaluadas en x siempre, es 1 menos 0, que es 1. Entonces, en este caso también tenemos la igualdad. El tercer caso es cuando x ya no está ni en el 1 ni en el 2, sino que está en el complemento. Entonces, x está en Rn menos el 2, que es el conjunto más grande de ambos. Eso quiere decir que x no está en el fantasma 2. Por contención, x no está en la resta, porque resta de estos está contenida en el fantasma 2, entonces tampoco está. Y por contención, por hipótesis, x tampoco puede estar en el fantasma 1. No puede estar. Entonces, aquí todas las cantidades son 0. No está en el 2, entonces no está en la resta. Y no está en el 2. Por lo tanto, tampoco está en el 1. Entonces, esto es un 0 menos 0, que es 0, y concluyo. Como estos son los tres casos, porque esencialmente lo que tengo es algo así como que fantasma 2, y adentro está el fantasma 1, y todo lo demás es Rn. Entonces estoy atendiendo a los tres casos posibles, que es que yo esté aquí adentro, que yo esté acá afuera y que yo esté acá afuera. Entonces ya agoté las posibilidades, ya verifiqué todos los casos posibles para esta configuración de conjuntos, y en cada uno de esos concluyo que las reglas de correspondencia son la misma. Entonces de acá yo ya puedo decir que la característica sobre la resta es igual a la resta de las características cuando uno está contenido en el otro. ¿Sí? Entonces ya tengo lo que quería. Y la conclusión que me piden después, que es la desigualdad, es trivial, porque por observación esta característica siempre es mayor o igual a 0. Entonces esta resta siempre es mayor o igual a 0, paso sumando del otro lado y es lo que me están pidiendo. Entonces de acá realmente se concluye inmediatamente el siguiente resultado, que es simplemente porque por definición la característica jamás es negativa. Entonces ya concluyo con esto. Vale, este sería el ejercicio 1. Vamos con el 2. El 2 tiene su truco. Intuitivamente es un problema muy sensato, porque la situación es que tengo un conjunto, que en este caso es la calabaza, que contiene a otro conjunto, que es el murciélago, y tengo una función que se mantiene por arriba de ambos. Bueno, por arriba del eje XY, ¿no? Digamos que estamos en R2. Entonces, como que esta es la situación. Entonces tengo
la función definida sobre un compadre, la función definida sobre el otro, y como es no negativa, pues como que todo lo demás, o sea, si estoy construyendo un área no negativa sobre el murciélago en este caso, pero en todo lo demás sigo contemplando áreas positivas, volúmenes positivos sobre la calabaza. Entonces, como que todo esto en azul también se le está sumando, y por lo tanto tiene sentido pensar que la integral sobre la calabaza es mayor o igual que la integral sobre el murciélago. ¿Cómo formalizo esta idea? Primero escribo lo que quiero demostrar por definición. Como ambos son conjuntos acotados, consideramos R rectángulo tal que el murciélago esté contenido en la calabaza, eso ya lo sabíamos por hipótesis, que esté contenido en el rectángulo. ¿Sí? Esto es mi interpretación de un murciélago en tablet, entonces una disculpa. Entonces, lo que yo quiero demostrar, considerando ese rectángulo, es que la función fantasma extendida al rectángulo, que denotamos esto, que es el murciélago, es menor o igual que la función fantasma extendida desde la calabaza al rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué quiero demostrar esto? Porque esto es la definición de la integral sobre el murciélago y esto es la definición de la integral sobre la calabaza. Ya me dijeron que la función es integrable sobre ambos conjuntos, entonces tiene sentido de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer ahora sí? Pues para demostrar una desigualdad de integrales, nosotros sabemos que lo más sencillo es si nosotros ya tenemos una desigualdad sobre las funciones. Así que nos podemos preguntar, ¿será que la función fantasma extendida desde el murciélago es menor o igual que la función fantasma extendida de la calabaza? Porque si esto es cierto, ya terminé. Entonces, para esto me conviene recordar cuál es la definición de las extensiones. F extendido desde un A hacia todo un conjunto es, por definición, F si el X pertenece al conjunto desde el que extiendo, y 0 si X está en el complemento relativo al rectángulo. Porque todo esto lo definen conjuntos acotados. Así que, como yo sé, y aquí una hipótesis importante de esto es, como yo sé esto, estoy en una situación similar a lo que pasaba en el problema anterior. Tengo un rectángulo, tengo la calabaza, y tengo un murciélago acá adentro. Que si lo piensan un poco se parece a como si la calabaza tuviera un moño. Es más, vamos a pensar como que es una calabaza feliz y tiene un moñito. Entonces eso está muy bien. Ahora, como estoy en una situación similar a la anterior, tengo esencialmente 3 casos. El primero de ellos es cuando X pertenece al murciélago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si X pertenece al murciélago, entonces por hipótesis X también pertenece a la calabaza. Entonces, ¿qué creen que está a punto de pasar? Pues se evaluó en la función fantasma. La función fantasma extendida desde el murciélago en X. Como X pertenece al murciélago, esto es simplemente la función fantasma. Y como también pertenece a la calabaza, entonces la función extendida desde la calabaza, la función fantasma extendida de la calabaza, es simplemente la función fantasma. Y estos dos son iguales, así que concluyo el menor igual, ¿no? En este primer caso. El segundo caso es que X pertenezca, vamos a hacerlo así, que pertenezca al rectángulo, pero sin la calabaza. Si esto pasa, entonces, por lo que yo dije arriba, X no puede pertenecer al murciélago. Entonces, la función fantasma extendida desde el murciélago debe ser 0 y la función fantasma extendida desde la calabaza, cada vez me sale peor la calabaza,
es 0 y se da la igualdad. Entonces, todo muy bien hasta aquí. Como que si estoy hasta acá adentro todo está bien, si estoy acá adentro todo va bien, porque se dan las igualdades, perdón, acá adentro, en el moño. Se dan las igualdades, entonces realmente no hay mucho que demostrar. Hasta el momento no he utilizado que la función sea no negativa. Entonces, ¿cuál es el chiste del tercer caso? Pues aplicar lo único que quiero hacer. Si X pertenece a la calabaza pero no al murciélago, que sería el tercer caso, ¿qué es lo que yo voy a ver? Pues, como X pertenece a la calabaza, la función extendida de la calabaza es simplemente el fantasma evaluado en X. Eso yo lo sé. Y la función extendida desde el murciélago es 0. ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Por hipótesis la función es no negativa, entonces esto es mayor a esto, y eso es todo lo que me va a ayudar en la hipótesis. Esto es menor o igual que el fantasma en X, que es el fantasma extendido desde la calabaza. Y ya. En virtud únicamente de ese tercer caso, como en los demás fueron igualdades triviales, esto es lo único que me está dando de información adicional el problema en cuestión. Y ya, como en todos los casos en particular, bueno, en dos casos en particular hice la igualdad y de ahí concluyo el menor igual, y aquí tengo el menor igual, puedo concluir que la función extendida desde el murciélago es menor o igual que la función extendida desde la calabaza. Y ya, integro sobre el rectángulo y concluyo, justamente por la definición de la integral sobre estos conjuntos. Entonces, ¿cuál era la única observación? Dividirlo por casos. ¿De acuerdo? No es necesario, y ojo, porque no estoy, por ejemplo, usando propiedades de conjuntos Jordan medibles ni nada, porque yo no lo sé. Yo solo sé que la función es integrable sobre estos conjuntos, pero yo no sé nada sobre estos conjuntos. Ni siquiera sé qué pasa con las continuidades, discontinuidades de esta función. Yo solo sé que es integrable. Entonces voy a hacer todo desde mi integrabilidad. ¿Vale? Entonces, muy divertido esto. Vamos al verdaderos y falsos, que en lo que yo pude ver fue de lo que más avanzaron. Digo, hasta donde supe como que hubo un buen ritmo de trabajo, pero creo que muchos se fueron directos a estos problemas. Entonces, ¿verdadero o falso? 1. Si la cerradura es Jordan medible, entonces el conjunto original es Jordan medible. Como siempre, debo de empezar por meter mis ejemplos patológicos a ver si truena, y aquí truena. Falso. En general, la cerradura es un conjunto muy bonito, y en particular como es cerrado y es Jordan medible, es acotado, entonces es compacto, y los compactos son conjuntos muy bonitos que no reflejan la naturaleza original del conjunto. Entonces es muy normal que cuando algo se cumple para la cerradura, truena para el original. Y nuestro ejemplo favorito de una cerradura bien portada donde el conjunto original no es tan bien portado es cointersección 0,1. ¿Sí? Porque si esto pasa, entonces su frontera, que es su cerradura porque tiene interior vacío, es el 0,1. El 0,1 no es de contenido 0. Por lo tanto, la calabaza no es Jordan medible. No es Jordan medible. Pero sabemos que el 0,1 sí es Jordan medible porque su cerradura, su frontera son solo 2 puntos, lo que significa que su contenido es 0, ¿no? Porque es finito. Entonces esto es resultado del parcial anterior. Entonces el 0,1 sí es Jordan medible. Así que esto ya es contraejemplo. La cerradura fue Jordan medible, pero el conjunto original no lo es. El 2 dice, si la calaca tiene medida de Lebesgue 0, medida 0 que es un número numerable de rectángulos, y la calaca es acotada, entonces la calaca es Jordan medible. Otra vez enchufamos nuestros contraejemplos habituales y vemos que jala, o sea que truena. Falso.
Nos tomamos calaca. Sepa Dios cómo voy a dibujar la calaca. Eso se ve bonito. No, parece un fantasma. Falso. Ok. La calaca me la voy a tomar como el Q intersección 01. Numerable, por lo tanto, de medida 0. Es acotado, claramente. Acotado por el 0,1. Y ya, por lo de arriba ya sabemos que no es Jordan medible. 3. Este es un poquito más interesante. Dice, si yo tengo un conjunto acotado y que su frontera es de medida de Lebesgue, de medida 0, entonces es Jordan medible. ¿Verdadero o falso? Si nosotros nos podemos a pensar en los conjuntos bonitos, o bueno, si nos vamos, mejor dicho, a nuestros contraejemplos, nuestros contraejemplos para que las cosas no sean Jordan medibles es que sus fronteras no sean de contenido 0. Pero la frontera sí debe de ser de medida 0. Un resultado de topología nos dice que todas las fronteras deben ser cerradas. Entonces no me ayudaría, por ejemplo, pensar que la frontera sea de esta forma, porque este conjunto no es cerrado. O sea que no existe ningún conjunto tal que cumpla que esto es su frontera. Entonces, para que sea de medida 0 y no de contenido 0, tiene que ser como un conjunto medio violento, medio racional, pero no podría ser porque este conjunto no es la frontera de nadie, no puede serlo. Así que como que nuestros contraejemplos clásicos no jalan del todo bien y ahí nos ponemos a pensar en la vida y ay chale, igual y esto es falso. Digo verdadero. Sucede que sí lo es. Y la demostración, que es un poco topológica, es sencilla. Verdadero. Podemos decir lo siguiente. Si el fantasma es acotado, entonces existe un radio positivo tal que el fantasma se queda contenido en la bola de radio con centro en 0 de radio R. Eso quiere decir que la cerradura del fantasma se queda contenido en la bola cerrada con centro en 0 de radio R, que se queda contenido a la vez en la bola abierta con centro en 0 de radio 2R porque R es positiva, y la cerradura del fantasma contiene la frontera del fantasma. Entonces la frontera también es acotada. Esta es la demostración clásica de que la frontera es acotada. Si la frontera del fantasma es acotada, y por topología, por cálculo 3 sabemos que la frontera siempre es cerrado, porque justamente es el complemento del interior con el exterior. Que son conjuntos abiertos, siempre. Es cerrado, la frontera. Cerrado y acotado, entonces Heine-Borel, la frontera es compacta. Si la frontera es compacta y la medida de la frontera es 0, por hipótesis, entonces nosotros sabemos del tema anterior que estas dos propiedades juntas nos dan contenido 0 de la frontera. Y esto es una equivalencia para conjuntos acotados a que el fantasma es Jordan medible. Entonces como que son cadenitas muy directas, pero vamos siempre en posición anterior, ¿no? Para que sea Jordan medible necesito ver que es de contenido 0. Y como yo ya sé que es de medida 0, si yo demuestro que es compacto, entonces ya terminé. Pero las fronteras son siempre cerradas, entonces mi problema en general, o bueno, lo único que yo necesito demostrar para concluir aquí es que la frontera es acotada. Frontera acotada y cerrada, compacta, medida 0, contenido 0, Jordan medible. Entonces es una cadena muy bonita de propiedades. 4. Ya empezamos con los problemas de integrabilidad. Eso también tiene su chiste. Si yo tengo un conjunto Jordan medible y una función que es acotada, tal que las discontinuidades en el interior son de medida 0, y solo las discontinuidades en el interior, ¿sí? No sé nada más, no sé qué pasa en otros puntos, entonces la función es integrable sobre el murciélago. El resultado que aquí siempre conviene recordar es qué pasa con las
O sea, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Quiero demostrar que una función es integrable sobre un conjunto. Para eso tengo que hablar de las discontinuidades de la extensión. Que recuerden que la extensión la denotamos como algo sub algo. ¿Sí? Es la extensión, es la función extendida desde el murciélago. Y hay una contención importante acá. Esto siempre está contenido en las discontinuidades originales de la función junto con la frontera del conjunto, que en este caso sería el murciélago. Entonces, esto pasa por la forma en la que yo extiendo. Como extiendo cero todo lo demás, cuando yo paso del conjunto a su exterior, puede ser que yo haya formado una discontinuidad si en la frontera la función no valía cero. Entonces, este término siempre es importante porque esto es justamente lo que nos dice que si la función es muy bien portada y el conjunto es muy bien portado, entonces la extensión es bien portada y por lo tanto es integrable. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Bueno, yo sé algo sobre las discontinuidades de la función original, pero solo las que están en el interior. Entonces, lo que yo puedo hacer es ver que esto está contenido en los siguientes conjuntos. O bien las discontinuidades son parte del interior, o bien las discontinuidades son parte de la frontera. Una de ambas, porque en total eso me da la cerradura. Y esto, unión con la cerradura. Digo, con la frontera, que es lo que ya estaba escrito ahí. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estas discontinuidades tienen dos casos. O están en el interior o están en la frontera. Entonces, esta unión está contenido en esta unión de intersecciones junto con la frontera. Si yo distribuyo, más bien si yo asocio tantito eso, tengo entonces que las discontinuidades de la extensión están contenidas en las discontinuidades del original que están en el interior, unión las discontinuidades que están en la frontera, unión la frontera misma. Pero, como este conjunto de acá es subconjunto de la frontera, entonces estos dos los puedo pegar juntos, y de acá yo puedo concluir que las discontinuidades de la extensión están contenidas en las discontinuidades de la función original intersección el interior, unión la frontera del conjunto. ¿Sí? Esto es de alguna forma un refinamiento a la contención original, pero esto es porque la frontera ya tiene muchísimos puntos. De hecho, la frontera tiene como los puntos más conflictivos de las extensiones. Entonces acá me puedo considerar solamente las intersecciones, las discontinuidades que se quedan en el interior de la función. Y de aquí ya concluyo. Porque, por hipótesis, como el conjunto acá es Jordan medible, entonces este conjunto, esta frontera es de contenido cero, que si ustedes recuerdan ya me implica medida cero. Y este conjunto de acá yo ya sé que es de medida cero por hipótesis. Por eso hice todo esto, para que este conjunto saliera a relucir. Entonces la unión de medida cero es medida cero, y cualquier subconjunto de medida cero es medida cero. Esto me concluye que lambda de la extensión es cero, y por teorema de Lebesgue, la función extensión es integrable sobre algún rectángulo que contenga al murciélago, que es la definición de que el fantasma es integrable sobre el murciélago. Y con esto tengo la pregunta 4. Entonces, lo que hice a grandes rasgos es buscar un refinamiento de esta contención a través del interior. Entonces, esto está demostrado en general, ¿no? Aquí no usamos ninguna hipótesis, así que si ustedes quieren, pueden también fijarse en esto para demostrar que una función es integrable sobre un conjunto arbitrario.
La 5 y la 6 son problemas muy relacionados el uno con el otro. La 5 dice que si yo tengo un conjunto acotado y que no es Jordan medible, y me tomo cualquier función brujita continua sobre el conjunto, entonces la función no puede ser integrable sobre el no Jordan medible. ¿Qué me quiere decir esto? Si un conjunto es no muy bien portado y una función es muy bien portada, entonces la función no puede ser integrable sobre el conjunto que no está bien portado. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? E intuitivamente yo digo, bueno, es que si yo tengo una función así bonita, tranquila, pero yo tengo un conjunto muy difícil de caracterizar abajo, como que la integral me debe quedar algo, o bueno, como que la función restringida a ese conjunto me debe quedar algo muy feo, y por lo tanto como que no debería ser integrable. ¿Y sí? La respuesta es que no. Falso. ¿Por qué es falso? Por argumentos bastante sensatos, pero muy interesantes. La cosa es que cuando yo extiendo como si el resto de la función fuera constante cero. Entonces, ¿qué pasaría si la bruja, que nada más voy a dibujar una escoba porque ni de chiste me va a salir una bruja bien dibujada, me lo tomo como la constante cero originalmente? En cualquier conjunto que no sea Jordan medible, por ejemplo, que es acotado, Q intersección 0,1. Entonces, cuando yo extienda la función, que es lo que yo necesito saber para si la función es integrable o no, esto me va a quedar constante 0, porque es 0 adentro por definición de la función brujita y 0 afuera por definición de la extensión. Constante en 0,1. Entonces, integrable sobre 0,1. Y eso es la definición de que la función brujita sea integrable sobre el fantasma. Entonces, hay funciones muy bien portadas que sobre conjuntos mal portados siguen siendo integrables. De hecho, no hay muchas de estas. O sea, todas tienen que ver con esta idea, porque el punto es que cuando yo extiendo con ceros, si la función ya tenía muchos ceros, pues ya estoy coincidiendo en muchos puntos originalmente. O sea, no le estoy agregando mucha complejidad a mi extensión. Y la 6, para finalizar, es: existen funciones bonitas, continuas, que no sean integrables. Nosotros sabemos que sobre rectángulos toda función continua es integrable y eso es un argumento de continuidad uniforme. De una manera muy similar tendríamos que poder decir que si una función es continua sobre algo que sea cerrado y acotado, entonces por compacidad tengo continuidad uniforme, y como que también podría ser algo muy similar, pero la historia cambia porque si yo no tengo un rectángulo, como que hablar de particiones y hablar de cosas que se aproximen a cosas, pues se empieza a volver complicado. Entonces, en general, yo sé que el conjunto es acotado, pero yo no sé si es Jordan medible. Si aquí ya fuera Jordan medible, ya habría terminado. Y la respuesta es que no, porque toda función continua y acotada sobre Jordan medibles sí es integrable. Entonces, tendría que pensar primero en un conjunto que no sea Jordan medible para no trivializar el problema. Digamos Q intersección 0,1. Y ahora tengo que pensar si existen funciones continuas y acotadas que no sean integrables sobre ese conjunto. Es relevante recordar que la definición de integrabilidad es a través de la extensión. Por ejemplo, si yo me tomo la constante 0, cuando yo la extienda, pues sigue siendo constante 0 y sí es integrable. Lo que yo necesito es algo que cuando yo lo extienda, no jale. Y para pensar tranquilos, aquello que yo pensaría inmediato después de la constante 0 es la constante 1. Entonces, ¿qué pasa si... aquí ya no puse notación de fantasmas, entonces vamos a regresar a mis A y Bs. Si A es Q intersección 0,1, R, el rectángulo que lo contiene, es el 0,1, y yo me tomo como función, y ojo que esto es importante, la función es definida en A como su dominio, de A a los reales, y la defino como f de x igual a 1. Entonces esto es una función constante en A y por lo tanto es continua en A. Es continua en su dominio, por lo tanto es continua por definición.
Pero cuando yo hago la extensión f de a en x es 1 si x pertenece a Q intersección 0, 1 y 0 si x pertenece a 0, 1 sin los racionales. Y nosotros reconocemos esta función. Esta es la función de Dirichlet. ¿Y qué creen? Esta función f de a no es integrable sobre el rectángulo, sobre 0, 1, lo cual quiere decir que f no, por definición de cómo se construye la integral sobre conjuntos arbitrarios, f no es integrable sobre a. Y esto fue una función constante, la que fuera, que no fuera la constante 0. En cuanto yo tomo una función constante que deja de ser la 0, extiendo, puedo generar discontinuidades en la frontera, y como la frontera de este conjunto es todo este rectángulo, sucede que la función tiene muchísimas discontinuidades, tiene discontinuidades gordas, por lo tanto no es integrable. Y esto simplemente por definición me concluye que la función no es integrable sobre a. Entonces, la moraleja de estos dos es que si mi función o si mi conjunto dejan de ser bien portados, yo no puedo dar resultados generales de integrabilidad. Yo no puedo decir que las funciones continuas siempre son integrables porque depende del dominio, y las funciones continuas no siempre son no integrables sobre conjuntos feos porque depende de la función. Entonces, hay funciones continuas que sí son integrables sobre conjuntos feos y hay funciones continuas que no son integrables sobre conjuntos feos. ¿Vale? Con esto yo concluyo la discusión de ese taller. Espero les haya sido de utilidad para practicar algunos conceptos. Espero les haya gustado la notación y nos vemos en otra ocasión.